¿Qué onda, Rolando? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Estábamos el otro día hablando con Keco y decía quién era el mejor de los cuatro. Y todos vamos a coincidir en el mismo. Creemos que el más completo siempre fue Mauro. Que fue creciendo con un poco de todos, ¿no? Con un poco de la habilidad del ratón, con la pegada y quizás la parte de 9 mía. Y cuando se tenía que tirar atrás lo hacía. Yo creo que fue el que se quedó con un poco de nosotros cuatro, ¿no? De todos, porque como que él tenía un espejo donde mirarse y donde aprender de cada uno. Pero hablábamos cuando arrancábamos, cuando estábamos ahí en la casa de Don Bosco y teníamos el pasillo ese y nos matábamos a pelotazos. Y yo era chiquito, estaba... Vos eras más chico, pero... Mauro no había nacido. Mauro ni siquiera había nacido. Pero... Bueno, después empezamos a ir al Berna. El primero que llega al Berna fue Ratón, después vos. Bueno, Néstor también, que es el que arrancó en el Berna. Y después no se dedicó. Sí, pero el Berna fue la cuna. La verdad que el Berna era... Y nos enseñó mucho. El Babi nos dio mucho a nosotros. Lo teníamos cerca de casa. Estaba bueno a nosotros. Me volvía loco ir al Berna. Y la casa la usábamos también rompíamos todos los vidrios. En el pasillo ese cerrábamos la puerta y nos cagábamos a pelotazos. Y después fueron a probarse a Vélez. El primero que fue Néstor con Keco, en este caso, bueno, el Ratón. Fueron los primeros. ¿O fue a otro club? Primero. No, el Ratón primero fue a Atlanta a probarse. Ah, eso yo no lo sabía. Sí, vos no lo sabés porque fue mucho antes. A papá le quedaba más cómodo, me parece. Y bueno, papá, el mérito total de todos nosotros. El viejo siempre se volvió loco. Como él no tuvo la posibilidad de llegar, siempre... Dicen que jugaba bien. Era muy bueno. Dicen todos que ahí en el barrio. En el barrio dicen que era extraordinario jugador. Porque cuando se enfermó el padre tuvo que dedicarse a trabajar y tuvo que dejar. Siempre nos acompañó, mamá que siempre fue la que nos limpiaba la ropa, la zapatilla, trataba de comprarnos los botines ya para ir a Vélez. Bueno, antes se iba más grande a Vélez. Claro. Antes a los 12, 13 años. Hoy se va más temprano, pero ya a los 11 años estábamos todos en Vélez. Y mamá se levantaba a las 5 o 6 de la mañana a trabajar y cuando terminaba de trabajar después se tenía que dedicar a lavarnos las vendas, a intentar conseguirnos de donde sea botines, zapatillas. Una etapa... Lo que pasa es que éramos muchos también, queríamos ser jugadores de fútbol. Todos. Entonces no era uno solo, éramos 4. Y después llega Mauro, pero ya lo agarra con el Ratón ya empezando a debutar en primera. Claro. Ya teniendo algunas posibilidades más, nos ayudaba mucho. Sí, era todo a pulmón en aquella época. Era todo cuesta arriba. Los viejos se volvían locos para intentar que nosotros mantener una línea. Y bueno, después fue de cada uno, se fue decantando. Después llega la etapa del Ratón que debuta en Vélez. Y año 87, 88, por ahí. 87, 88, sí, 87. Pues le sale la venta a Alemania y ahí como que se aclaró todo un poco el panorama. Hubo un momento de mucha zozobra, que faltaban las cosas hasta que él llegó a primera. Cuando él llegó a primera se empezaron a dar... Nosotros la tuvimos más fácil,
que él. Nosotros la tuvimos más fácil. Sí, ya teníamos un poco la experiencia de él, el recorrido de él. Cuando debuta yo estaba en novena, vos estabas seguramente, no sé, en quinta por ahí. Sí, yo estaba en quinta. Él enseguida lo venden a Alemania, después empiezo a hacer mi carrera yo y bueno, después empieza a sumar Mauro. Yo cuando empiezo a tener participación en reserva, primera, y Mauro ya vino más acomodado todo, ya con otra experiencia familiar. Sí, fue la etapa también que yo me tengo que ir. Yo en Vélez me sentía que iba a estar muy tapado y decido irme con él a Alemania. Alemania que la pasé horrible. Con 19 años, ir a un país donde... nada. Y después también tuve en una etapa solo allá en el norte, en Hamburgo. El día que se me rompió la heladera y tuve que poner toda la comida en pero nosotros recibíamos cartas tuyas, no había teléfono, no había nada. Me hacían llegar carne por encomienda, los videos de Video Match y del Chavo del Ocho. No había internet, no había nada. Esos videos me los comía. Estaba todo el día dentro de casa, me los comía de punta a punta. ¿Qué tenía? Chavo, 17, 18 años. No, 19. Y estaba en Alemania, solo. Esas encomiendas las esperaba como agua, porque no tenías otra cosa para hacer. Me encerraba en mi casa y lloraba y estaba solo. Después me vino a visitar papá, pero la parte esa fue complicada. Y después hubo varios años que estuvimos prácticamente jugando los tres. No, vos estabas en México, yo en Vélez. Que eso fue antes, en 96, 95, 96 fue. No, eso. pero yo debuté en 97, 98. Pero Yo ya estaba en México. Varios años que jugábamos los tres. 2 o 3 años que pudimos jugar los tres. Y Pues yo jugué con enfrentar- Keco en el 2000, 45 minutos, jugamos juntos. Claro. En Vélez. Vos jugaste con Keco y jugaste con Mauro. Mauro. Yo no jugué, yo jugué con Keco en Alemania, contra, sí, pero amistoso. En contra jugábamos. En Nuremberg, sí. En contra jugamos, yo en el 2000, bueno, yo para el Madrid, vos para el Málaga. Sí. Y después en Huracán. Yo para Huracán, vos para el Boys, jugamos Yo en para contra. Uruguay. Y a Keco lo enfrenté yo jugando en Toluca y él en Necaxa. Y con Mauro jugamos juntos. Nosotros, bueno, fuimos campeones, tuvimos muchos partidos juntos. Salimos campeones en 2005. Bueno, el primer gol de él, asistencia mía. Claro. Cancha de Colón. Nunca él me dio una asistencia. Jamás. Nunca me dio una asistencia. Tenía esa virtud, Mauro, de... El primer gol de él, cancha de Colón, asistencia mía. Bueno, yo de ahí me contrata un equipo árabe y me voy a Arabia a jugar una final. Claro, yo no estaba, yo lo viví de lejos eso. Me fui enterando por las cosas que leía y después vos me contaste, sí, que fuiste a jugar. Al equipo que fue el muñeco, ahora, la Al Ittihad. Sí, y hacían 80 partidos que no perdían y fuiste y perdieron la final. Y encima jugué 45 minutos. Y te sacaron. Fue un desastre. Fue el robo más grande de la historia que le hiciste a un equipo árabe. No, esa etapa mucho no me acuerdo. Incluso tampoco me acuerdo cuando fue a jugar Diego. Y Diego vino a jugar a casa, un día me llama a la mañana, sábado a la mañana, y me dice, Diego sabía que éramos todos maradonianos. Y atiendo y era la voz de Diego diciéndome, ¿estás en tu casa? Sí. Ahí voy a jugar con mis sobrinos a tu casa. Y se vino a jugar a casa. Y vino a jugar, trajo a los 4 o 5 primos, sobrinos. Y jugamos, vino a jugar a la canchita de casa. Un descontrol, el barrio descontrolado estaba. Y jugamos, me acuerdo que, jugó Mauro, el Ratón, algunos compañeros, estaba el Tanito Gracián, yo, pero fue una anécdota hermosa. Me contaron Después se quedó a comer. Sí, me acuerdo,
que no quería comer nada, era la etapa que estaba flaco. Él estaba haciendo la noche del 10 y estaba bien, se estaba cuidando, estaba haciendo una dieta estricta, estaba flaco. Sí, que mamá se enojó porque le quiso dar de comer y... No, le dijo que no. Después le mandó saludo a mamá. Y... Sí, me contaron que desde el, Pero estaba que contento, desde el digo, peaje, pasó cuando bien. lo vieron, que desde el peaje que se armó una caravana. No, el barrio se volvió loco. Había más de 1000 personas en la canchita. Entraban por todos lados. Pero linda anécdota la de Diego cuando vino a jugar. Bueno, después ya empezó a jugar showball con el ratón y empezamos a tener una relación más directa con él. Hicieron varios viajes por el mundo con el showball. Yo me acuerdo de una, yo estaba concentrado con All Boys y me suena el teléfono. Miro, Diego. ¿Qué hace? Hola, fenómeno, me dice. Te quiero saludar y te quiero felicitar. Estaban en El Salvador haciendo una gira con el showball. Él estaba con el ratón y me dice, te quiero saludar y te quiero felicitar por los golazos que hiciste. Yo había hecho un par de goles contra San Telmo, 3 tiros libres. ¿Para había Morón? hecho- No, en All Boys. En All Boys. Y digo yo, mirá el tipo qué loco, ¿no? Que mira todo, Estaban sabe todos. todo. Lo mismo que el día que le presenté a Bazambera. Que el indio lo quería conocer y nosotros con Diego jugábamos al tenis, ahí en Parque Leluar. Y el indio me decía, no me va a conocer ni en pedo. Y entramos a las canchas de tenis, que las reservaban solamente para él, y se da vuelta así, lo mira al indio y le dice, indio, fenómeno. Y el indio se quedó así, mirando, diciendo, este tipo me conoce a mí. Estaban Era- todas. A mí cuando me operé de la cervical, me llamó por teléfono el otro día, a ver cómo había salido todo. Tenía esos detalles únicos. Detalles únicos tenía Diego. ¿Y después España qué vas? ¿En qué año vas? España fui en el 96, a Cádiz. Hice 2 años en Cádiz, me compra el Málaga, que fue cuando ya nos enfrentamos. Yo en Málaga me voy 6 meses cedido a Elche, que vos cuando llegaste al Madrid, vos llegaste al Castilla, al Madrid B. Claro, tu agente, José Antonio, me llama un día y me dice, yo no tenía mucho lugar en Vélez, año 99, ya para 2000, y le digo que sí, voy. Y fui al filial, a jugar al filial. Me acuerdo que, bueno, Iker estaba en el arco y tengo muy buen semestre. Sí, yo te fui a ver, hiciste Los montón de primeros goles. 3-4 meses hice un montón de goles y ahí echan al técnico del primer equipo, que era Toyak, y asume Del Bosque. Vicente del Bosque. Y Vicente del Bosque, el que me había llevado al filial, que era como el scouting, el manager, un poco de la cantera del Madrid. Y me sube a mí y a Iker Casilla al primer equipo. Y él me hace debutar. Sí, él me hace debutar en el Madrid, que fue cuando jugamos en contra, que hago el gol yo, Sí. en el Bernabéu. Ganamos 1-0. 1-0 contra el Málaga, sí. Asistencia de Fernando Redondo. Bueno, los 3 goles que hago en el Madrid, otro en la Copa del Rey, pero los Parecido. pases me los da Fernando Redondo. Lo raro que no te compraron, porque Sí, bueno, cosas raras en ese momento de Vélez. No me acuerdo, pero fue un buen año. Había hecho muchos goles en el filial y me vio Vicente del Bosque y después agarra él el primer equipo. claro, yo después de esa etapa, de toda la etapa de España, yo estuve 10 años ya. Nos enfrentamos varias veces, después me fui a Elche. Y cuando termino, bueno, en Elche lo tuve al Tigre Gareca y al Cabezón Ruggeri de técnico. Y ya cuando vuelvo, dije, yo no quiero jugar más. Pegué la vuelta, tenía 32 años. No quiero jugar más. Sale un día un partido amistoso. Yo estaba entrenando en el Cefar y viene Morón y a jugar un amistoso y estaba el Gato Daniele de técnico.
y me vio y me dice, te tenés que venir conmigo, vámonos. Bueno, pues pasó lo que pasó, perdimos esos 2 ascensos. Pero bueno, hiciste un año bárbaro, estuvieron en Morón. Yo me acuerdo que iba a todos los partidos a la cancha. Sí, salí goleador. Después me voy a Tristán Suárez, 6 meses que hicimos un campañón, pero yo no anduve bien. Y después llega la etapa linda, la etapa de All Boys. Futbolísticamente ya grande, ya estaba grande. Y me encuentro con que después de 2 ascensos, debutar en primera a los 37 años, ni en pedo. Vos, pero en Alboy no jugaste, jugamos, yo estaba en Huracán, jugamos en contra en primera. Y con Mauro no jugaste en contra entonces. No, Mauro no estaba acá. Porque Vélez jugó con Alboy, me acuerdo que le hizo un gol. Sí, no, pero Mauro no estaba. Era más chico entonces. Era año, no, Mauro estaba afuera. Ah, sí, estaba fuera. Año 2008, 2009. Yo haciendo con All Boys en el 2007. Claro, él se va a A Qatar. Nacional B, estamos 2 años en Nacional B. Sí, no, y a él lo compran de Qatar en el 2007. Y le ganamos la promoción a Central y ahí ya debutó en primera. Sí, nosotros nos cruzamos, yo jugando para Huracán. Yo jugando para Huracán y vos en All Boys. No sé si hay algún jugador que haya debutado en primera con 37 años. No sé, habría que buscar en los libros. Me acordé un poco tarde, pero estuvo bueno, lo disfruté. ¿Cuánto jugaste? ¿Un año en primera? Un año, claro, un año. Los primeros 6 meses no participaba. El segundo semestre ya jugué mucho más. Y estuvo bueno, lo disfruté. Fue una etapa muy linda de All Boys. Después vino la etapa de técnico y todos estos años en Vélez, en inferiores. Hay un jugador que jugó con los 4. Con el Ratón, con vos, con Mauro y conmigo. Hay varios que jugaron con 3. Sí. El Poroto Cubero jugó con 3, jugó con Mauro, conmigo y con el Ratón, con vos no. No, con los 3 en Vélez. Muchos, creo que Leo Somoza también jugó con 3. Y lo que pasa es que yo hice toda mi carrera Y hay uno afuera. solo que jugó con los 4. El Piojo Valdemarín. El Piojito Valdemarín. Es el único jugador profesional Sí. que jugó con los 4 hermanos. Jugó conmigo Que y con Mauro en coincidió- Vélez. Bueno, con Y conmigo en los Elche. 3 en Vélez y con nosotros en Vélez. Y conmigo en Elche. Increíble, el único. Para habernos enfrentado a esos monstruos. Y vos haber compartido plantel, haber enfrentado a Ronaldinho. Ronaldinho era una cosa que lo veías adentro de la cancha y no lo podía creer. A Zidane, al gordo Ronaldo. Mamita querida, no lo puede creer. Uno no lo sueña. Ni siquiera. Y más yo, que yo arranqué de mucho más abajo, que no debuté en primera. Y yo jugué un Madrid-Barça que ganamos 3-0 en el Bernabéu. Y cambio la camiseta con Rivaldo. Y le pregunto si quería mi camiseta, porque por ahí me decía que no. Y me dijo, sí, dámela. Y la tengo todavía guardada. La de Rivaldo, era la figura del Barcelona en ese momento. 3-0 le ganamos. Un gol de Roberto Carlos, de Raúl y de Morientes. Yo la camiseta más valiosa que tengo es la de Guardiola, de haber enfrentado a Guardiola en el Barça. Debe tener esa camiseta, hoy debe tener 25 años. Y bueno, yo la de Rivaldo también, año 2000. Cuando me quede sin trabajo salgo a venderlas todas, fíjate. Yo creo que es esa una de las... No, esas cosas no. La del Cani Son reliquias. del Ranger de Escocia también, muy linda. Son Yo reliquias tengo esas cosas. Varias camisetas lindas. La de Guardiola, bueno, debe ser. ¿La de Zidane tenemos o no? No, la de Zidane no. No la cambié. En ese partido creo que me tocó la de McManaman. En ese partido se la cambié a McManaman. Pero tengo muchas de haber guardado.
Y el ascenso de All Boys en cancha de Central, que la verdad que fue increíble, porque venían de empatar 1-1, Central tenía ventaja deportiva, metieron un batacazo, con el estadio a reventar. No, íbamos de punto nosotros. Íbamos a cumplir. Sabíamos que éramos boleta. Teníamos pocas chances. Encima, nosotros llegamos, nos mandan a un hotel fuera de Rosario. Y a las 10 de la noche arrancaron fuegos artificiales, como 3 horas de fuego artificial. Para que no duerman. Para que no dormamos. Llegamos a la cancha un rato antes, pero ya estaba vidrios rotos. Y encima empatando Central se mantenía. Como la ventaja deportiva era importante en ese momento. Llegamos a la cancha y la verdad que ninguno de nosotros, ni cerca nos esperábamos. Pero después, a medida que arrancó el partido, ellos tenían muchos pibes. Y al tener muchos pibes, es como que les empezó pesando esa situación de que ellos tenían que ser protagonistas del partido. Empezaron bien, pero cuando le hicimos el gol, empezaron los murmullos. Ya cuando le haces el segundo gol, ya empiezan las puteadas. Y después del segundo tiempo, le hacemos el tercero. Me acuerdo que había una cantidad de gente de All Boys impresionante. Y hasta que terminó el partido, ninguno de nosotros no se lo creía. Y terminamos, no pudimos ni festejar, porque empezaron a volar sillas. Ni se bañaron. Fuimos a festejar con nuestra gente, terminamos de festejar con la gente y nos metimos rápido en el coso, porque ya empezaban los disturbios y nos bañamos todo rápido. Agarramos el micro y paramos ahí a mitad de camino, no quedó ni una botella sana de todo lo que había. Mitad de camino y llegamos y una fiesta tremenda. ¿Qué año fue eso? 2010. 2007, 2008 ascendemos a Nacional. 2008, 2009 nos mantenemos. 2009, 2010 ascendemos. Rarísimo. Ah, por eso después nos cruzamos al Boys Huracán. En 2010. Claro, nosotros descendemos con Huracán y enseguida desciende River. Y un descenso justo se da, que nosotros ascendemos y ustedes descienden. Claro, con Huracán descendemos. Cancha de Boca, ¿no? Cancha de Boca con el repechaje con Gimnasia. Con Gimnasia. Juan ¿Te quedó algún conocido de esa etapa ahora como representante? No, hay varios jugadores que se metieron también en la representación. Muchos jugadores de mi época. Para estar relacionado con el fútbol también. Enseguida yo me retiré 2012, 2013, joven, por la lesión. Y enseguida me empecé con el tema de la representación, bueno, con Mauro, ya en el 2016 con Lautaro. Después empecé a involucrarme más. Pero bueno, fue lindo porque seguí participando del fútbol, seguí metido en el fútbol. Y eso es importante, bueno, como vos, que te retiraste y seguiste en el ambiente del fútbol. Y eso también es lindo para después seguiste en las inferiores de Vélez. Está bueno, más que nada también porque me tocó dirigir las inferiores de Vélez, que es palabra mayor. Hoy, después de 8 o 9 años que estuve ahí, hoy ya aspiro a hacer otra cosa, a dirigir algún equipo del ascenso o algo de eso. Pero te sirvió mucha experiencia, Vélez. Obvio, Vélez es como hacer un máster en Harvard. Y vos un día llegaste, estabas en Europa y llegabas un sábado y yo no fui a ver a Callejeros a Cromañón. Yo lo conocía a los chicos, a los cantantes y a Pato, porque había uno de la banda que era hincha de Vélez y yo había ido el día anterior. Creo que era jueves, viernes y sábado y yo había ido el jueves. Y el día del accidente no fui
Porque llegué yo. Porque llegaste vos y nos dijiste, no, no, vamos a cenar, no vayas, que fuiste ayer. Así que fueron amigos, fueron muchos amigos. Sí. Pues yo no fui porque venías vos, pero fueron los chicos que habíamos ido el día anterior. Por suerte los chicos que fueron no pasó nada, pero bueno. Sí, me acuerdo. salvamos de Me ir acuerdo, a- estábamos cenando. a esa tragedia. Estábamos cenando ahí en Castelar, Sí, en en un Castelar. restaurante. Y te llaman por teléfono y te dicen, Sí, sí, no sí, sabes cada nada, vez no más. estás enterado de nada, ¿te acordás? Y estaba el Chueco, ¿no? Sí, El Chueco había ido sí. y se me pasó esto. Bueno, le salvé la vida. Nos salvamos de Sí, de una tragedia. desgracia. Una desgracia. Yo había ido el día anterior y, bueno, también había juegos artificiales. Pero bueno, en ese momento no había pasado nada. Pasa que hacía mucho calor, todo encerrado, mucha gente. Bueno, loco, me voy a seguimos en casa. Bueno, nos vemos el Después domingo. nos vemos que el domingo es día de familia. Me voy a festejar mi cumpleaños. Domingo nos vemos entonces. ¿Eh? Dale. Dale, voy.